Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero hablar sobre la neolengua. ¿Qué es la neolengua? ¿Qué se puede entender como neolengua? Y por supuesto, la neolengua es un término que utiliza Orwell en su novela 1984 y que efectivamente hoy en día está muy en boga porque se llama neolengua a modificaciones de carácter político para quitarle el significado o el uso a un término. Hace poco publiqué una noticia en comunidad, aquí en YouTube. Si por cierto no estás suscrito, suscríbete para que te lleguen estas notificaciones. Y ahí tocaba un tema político. Coloqué esta información. Aquí se está diciendo, mira, vandalismo es que un diputado cobre un saldo tal. Es decir, se le está cambiando el significado a una palabra con un fin político. Lo que me sorprendió no son las reacciones adversas, porque en un tema político es muy normal, es natural que haya un grupo que te apoye y un grupo que no te apoya. Eso no es lo relevante. Lo que me pareció relevante fue la confusión de una gran cantidad de personas con respecto a qué significaba neolengua. Mucha gente me dijo que era normal que el lenguaje cambiara. Y obviamente eso es normal, eso está dentro de la esencia del lenguaje. Así que neolengua no puede ser el uso ordinario que se le da a un lenguaje, incluyendo los cambios que se le da con el tiempo y de generación en generación a las palabras. Así que decidí hacer este video para ayudar a que cuando hablemos de neolengua se tenga una definición más acertada o más clara posible. Y para eso voy a hacer muchas citas en este video a la novela de 1984 de George Orwell. Empecemos con dos de sus frases que se van a repetir en prácticamente toda la novela. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud. ¿Y por qué estas dos frases que tienen o que me trata de equivaler dos términos que son opuestos, antónimos? Bueno, porque una de las funciones de la neolengua es esa, destruir palabras políticas. ¿Para qué? Para que estas palabras no constituyan un norte. Por ejemplo, la palabra libertad, la palabra pensamiento, o la palabra paz, o la palabra amor. Y te la cambio. De esa manera tú no tienes una referencia mental para esa idea. La intención era formar un lenguaje, sobre todo el que versaba sobre materias no neutrales ideológicamente, tan independiente como fuera posible la conciencia. Esto como una primera aproximación, pero vamos a una definición. Hay muchas formas de definir, así que yo para este video voy a utilizar dos definiciones o dos formas de definir diferentes. Existe la definición teleológica, es decir, aquella que va a la función de la cosa, y la definición descriptiva, como su nombre lo indica, simplemente te dice esta cosa tiene estas características. Por supuesto, también puede indicar cuál es su uso, pero el elemento característico de esta definición son sus aproximaciones sensibles. Mientras que en la teleológica, recuérdese que el concepto es responder ¿para qué está aquí? ¿Para qué se hizo? ¿Por qué se hizo? Es decir, cuál es su propósito o cuál es su finalidad o cuál es su función real. Para que esto se entienda más fácil, lo voy a hacer con un ejemplo. Aquí hay un zapato deportivo, un calzado deportivo. Si yo defino el zapato a través de la definición teleológica, debo decir que es un implemento que sirve para cubrir el pie con el propósito de darle seguridad, evitar roces y piedras filosas y comodidad al caminar. Permite caminar más al darle protección a la planta del pie. Mientras que si fuera a ser una definición descriptiva tendría que decir dispositivo compuesto por tela, goma y cuerda que puede variar en múltiples colores y funciones y que permite cubrir el pie. Fíjense, ambas son definiciones correctas o son definiciones adecuadas, solo que uno se enfoca en la funcionalidad y el otro se enfoca en sus componentes, en sus elementos. En materia de neolengua me voy a inclinar por la definición teleológica, pero igual voy a dar las dos. Vamos entonces a hablar de qué es la neolengua. Creación, destrucción y cambio de significado de las palabras con una finalidad política, la cual es impedir el razonamiento contrario a las opiniones reinantes del momento. Es limitar el lenguaje como medio para limitar el pensamiento político. Mientras que la definición descriptiva sería reducción del lenguaje por parte de un partido político para que las palabras sean más claras y eficientes en su uso, utilizando reglas gramaticales específicas, como por ejemplo cambiar la palabra bueno o malo por imbueno.
En el apéndice de la novela 1984, Orwell me coloca los principios de la neolengua, y aquí es importante la primera definición que nos da. La neolengua era el lenguaje oficial de Oceanía y fue creada para solucionar las necesidades ideológicas del INSOC, o socialismo inglés. La intención de la neolengua no era solamente proveer un medio de expresión a la cosmovisión y hábitos mentales propios de los devotos del INSOC, sino también imposibilitar otras formas de pensamiento. Esto tiene que ver mucho con el concepto en el que, por ejemplo, si yo quiero decir una palabra, quiero decir hombre, me digan eso está mal, eso no lo puedes decir. O si quiero decir todos, me dicen no, todo no es inclusivo, eso es horrible. Tiene que decir todes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando yo te compro esa hipótesis, yo no te estoy comprando la hipótesis de la palabra per se. No es un cambio de una palabra, es un cambio de una visión política, porque me está diciendo, mira, el lenguaje es excluyente y machista, por ende hay que cambiarlo por esto. O es excluyente y patriarcal, o es excluyente de las clases dominadoras, dominantes, como tú lo quieras llamar. Siempre va a haber el concepto de un explotador y un oprimido, un amo y un esclavo. Ese es el concepto, es un cambio político. Así que hay que hacer esta modificación para saldar, entre comillas, una injusticia histórica que se ve reflejada en el lenguaje. Y aquí hay que poner un parado, porque si nos vamos a datos concretos, veremos que eso es bastante falso. No solamente porque el lenguaje español tiene multiplicidad de palabras en ambos géneros, es decir, en femenino y masculino, e incluso en neutro, es decir, tenemos 3 géneros diferentes, para referirse muchas veces a la misma cosa. Es decir, palabras no nos faltan en el lenguaje. La neolengua orwelliana, desde la definición teleológica, es decir, según su fin, según su finalidad, según su propósito, tiene 3 características. Que es un medio para destruir, excluir o crear palabras que permitan moldear la posibilidad del pensamiento. Es decir, al excluir palabras concretas, te estoy evitando que puedas pensar en una opción diferente. ¿Cómo se logra una destrucción de palabras? Fácil. Agarrando palabras y juntándolas con sus antónimos o cambiándole todo el significado a la misma. De esa manera puedes utilizarla para describir algo como para describir lo contrario de ese algo. De esa manera la palabra ya no sirve. Si yo digo, mira, norte-sur, estoy utilizando una palabra para decirte que puede ser el norte o el sur. No te estoy dando ninguna información. Le estoy quitando la utilidad a la palabra norte, que es una referencia, y sur, que es otra referencia. Bueno, que es una referencia, y malo, que es otra referencia. El vocabulario B consistía en palabras que habían sido construidas deliberadamente con propósitos políticos. Es decir, palabras que no solamente tenían en todos los casos implicaciones políticas, sino que además poseían la intención de imponer una deseable actitud mental en la persona que la utilizaba. Ninguna palabra en el vocabulario B era ideológicamente neutral. Muchas eran eufemismos, palabras como, por ejemplo, gozocampo, campo de trabajos forzados, o minipats, Ministerio de la Paz, es decir, Ministerio de la Guerra. Significaban exactamente lo opuesto de lo que parecían indicar. Otras palabras, además, eran ambivalentes, teniendo la connotación de bueno cuando eran aplicadas al partido y de malo cuando eran aplicadas al enemigo. La segunda característica de la neolengua es que este cambio es artificial. ¿Por qué? Generacionalmente tenemos palabras propias. Por ejemplo, en Venezuela es muy común decir en mi generación comejobo. Seguramente los que se criaron en Venezuela y tengan más o menos mi edad saben a qué me estoy refiriendo. Así como, por ejemplo, en Colombia es muy común decir parcero a los amigos, o en Argentina decir vamos a buscar unas minas. Y por supuesto, si tú me dices vamos a buscar unas minas en Venezuela y no conozco ese término, voy a creer que quieres que te lleve a una explotación aurífera o de carbón. Nunca voy a imaginar que quieres que te lleve a conocer chicas, porque la palabra minas no tiene que ver con chicas en Venezuela. Estos usos diferentes en el idioma es algo natural, es algo que sale socialmente hablando. Pero en cambio la neolengua es una posición en la cual se está tratando de colocar específicamente palabras para sustituir palabras que existen y que son de uso cotidiano. No es que el uso cotidiano se convierte en una palabra, que sería lo normal de la evolución de cualquier lenguaje de cualquier zona del mundo. Y por supuesto, según el propio Orwell, esto no sucede de la noche a la mañana. Por ejemplo, en la novela ya habían
12 ediciones, 11 hasta una parte y luego hay 12 ediciones del diccionario de la neolengua, o lo que es igual, es un proceso paulatino de destrucción y sustitución de palabras para que ya no haya referencias diferentes a una visión política determinada. La 11ª edición es la definitiva, dijo. Le estamos dando al idioma su forma final. Creerás seguramente que nuestro principal trabajo consiste en inventar nuevas palabras. Nada de eso. Lo que hacemos es destruir palabras, centenares de palabras cada día. Estamos podando el idioma para dejarlo en los huesos. Se lo voy a poner fácil. Por ejemplo, todes, la palabra todes. Cuando yo utilizo la palabra todes, estoy eliminando dos palabras, todos y todas. Las elimino. ¿Cuál es el problema con la palabra todes? Que es innecesaria y que no es de uso cotidiano. Ningún país de los nuestros lo utiliza, sino que un grupo de pensadores ha creído que políticamente es adecuado, nos las vende como si fuera adecuado y además no la justifica porque no aceptarlo te convierte en un tipo malo. Si yo quiero utilizar la palabra todos, soy un tipo malo, por no decir las palabras que utilizan. Y si quiero utilizar la palabra todas, soy también un tipo malo porque estoy desconociendo a otro grupo de personas que están invisibilizadas, lo que es bastante absurdo. Pero bueno, independientemente de eso, en el lenguaje no hay esa invisibilidad, pero bueno, eso es otro tema. Y la tercera característica es que tiene una función política. Y cómo la modificación de una opción de palabras puede bloquearte elementos mentales o de pensamiento político. Bueno, según Orwell, aquí mismo te lo dice. ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? Al final, acabaremos haciendo imposible todo crimen del pensamiento. Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. La revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. Neolengua es INSOC e INSOC es neolengua. Pero esto también me lo dijo el filósofo Ludwig Wittgenstein, al que le debo 2 videos, algún día se lo haré, y él decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, o lo que es cierto. Por ejemplo, es muy fácil para los que hablamos más de un idioma, si queremos expresar, por ejemplo, dignidad, a un que queremos expresarlo en japonés, en mandarín, en cantonés, o incluso en portugués, si no sabemos la palabra, se nos es muy complicado explicarla. Ahora imagínate que en tu idioma natal esa palabra no exista. ¿Cómo puedes referirte a esa idea? La idea de dignidad es relativamente común, pero vamos a una más complicada, libertad. Tal como ya hemos visto con la palabra libre, las palabras que en su día hubieran tenido un significado herético a veces se conservaban por conveniencia, pero limpia los significados indeseables. Innombrables palabras como honor, justicia, moralidad, internacionalismo, democracia, ciencia y religión simplemente habían dejado de existir. Unas cuantas palabras hacían de tapadera y al encubrirlas las abolían. ¿Qué pasa si quito la palabra bueno y malo? Ya no tengo ninguna referencia. Ese es el propósito. Si yo quito alguna referencia, te voy impidiendo cada vez más pensar en estas condiciones, en las cuales no son más que decir, mira, tal vez lo que me estás planteando no sea muy coherente con otra visión y con estos principios. Conclusión. Se puede decir que el fomento del cambio por opinión y por condición política, de arriba hacia abajo, es decir, de un grupo político hacia el resto para que lo asumamos, porque debemos de asumir que están partiendo de una realidad política y de una injusticia que hay que modificar a través del lenguaje, ¿es neolengua? Sí. Desde la definición teleológica de la neolengua, usada por Orwell en la novela 1984, no hay nada más neolengua que lo que se está usando, no solamente en todes, sino en cualquier modificación en lo que se trata de cambiar una palabra per se negativa a una palabra positiva o por lo menos neutra. Cuando esto se hace con un fin político, estamos hablando de neolengua en toda su significancia. Aquí no hay para dónde agarrar. Entonces sí, el lenguaje inclusivo actual es neolengua. Y aquí es importante ver cómo funciona en la política. A ver, vámonos al caso de nuevo de este aviso sobre el vandalismo. Vandalismo es que un universitario tenga que pagar 20 años de lo que un congresista gana en 2 meses. ¿Cómo se trata de destruir aquí el concepto de vandalismo? ¿O por qué?
porque esta modificación es un concepto político fácil. Porque yo estoy diciendo, todo vandalismo es malo, y eso lo entendemos, porque vandalismo es la destrucción de algo que no me pertenece por el mero hecho de querer hacerlo, sin que me importen los derechos de los demás. Es decir, me da la gana destruirlo y lo voy a hacer, porque considero que es legítimo hacerlo, a pesar de que es ilegal. Entonces me dice, mira, esto como destruir la estación de un metro, destruir un bus, destruir un local privado, saquear un local, eso no es vandalismo. Vandalismo es que un diputado gane más dinero que un recién egresado. Aquí podemos hablar de que de repente para la persona sea horrible o sea malo. Él no se puede subrogar la idea de que todas las personas de ese país consideran que el diputado está ganando más dinero de lo que debería. Pero vamos a imaginar que sí. Vamos a imaginar que todos pensamos que hay que bajar el sueldo a los diputados, por colocar un ejemplo. Aún aunque todos estemos de acuerdo, eso no convierte el hecho de haberte dado un salario que creemos superior a lo que estás dando a la sociedad en un acto vandálico. Porque un acto vandálico es destrucción de la cosa ajena. Y en este caso simplemente puede ser algo negativo, si lo creemos así socialmente hablando, pero no es un acto vandálico. No es un delito haberte colocado ese salario. Pero si yo logro convencer que eso es vandalismo, yo saco una palabra que per se está dentro del contexto de lo que es malo, de lo que hay que evitar, porque es destruir la cosa ajena. Y lo obligo a llevarlo a un término que era o bueno o neutral, o decir indiferente, como el sueldo de los diputados. Así que estoy hablando de política. Si yo destruyo una estación del metro, es el equivalente a si yo fuera un diputado que ganara mi salario en 2 meses. Por cierto, esa lógica tiene una gran debilidad. ¿Y qué pasa si el estudiante asume como diputado y en 2 meses se paga? Ya está, resuelto el problema. Es decir, el aviso carecería de sentido. Si esto es así, yo como estudiante o como profesor los motivaría a todos los estudiantes a que se metan en política y métanse a diputados. Vamos a competir por ser diputados porque el salario es muy bueno. Desde el punto de vista político, si yo digo, el vandalismo es lo mismo que cobrar un salario como diputado o como funcionario público, estoy obligando a que ya no veas tan malo el acto. Así que, opción 1, o ves muy malo el acto de cobrar el salario del diputado, así que estás decidiendo entre dos malos. O, por el contrario, haces que el vandalismo salga de la categoría mala y la convierta en indiferente o incluso bueno. Vamos, este sería, si estudiamos en la novela de Orwell, sería algo así. El vandalismo es los sueldos de los diputados. Así que sueldos de diputados como dos categorías son equivalentes. Destruir un metro, como ganar un salario a través de la aprobación de un presupuesto, es equivalente ante esta eliminación política. Pero también tiene otra condición. Me dice, como los sueldos de diputados es algo político, el vandalismo tiene que ser algo político. Y como la política no es mala, el vandalismo no es malo. Conclusión, acabo de blanquear o limpiar de todas las connotaciones negativas un delito específico para darle un aire de que es un medio de expresión político legítimo, tal como si fueras diputado. Tal como si te hubiera electo a alguien, te hubiera dado su voto para apoyar que hicieras eso. Pero la función especial de ciertas palabras neolengua, de las que viejo pensar era una, no era tanto expresar su significado como destruirlos. Estas palabras, pocas en número por supuesto, habían extendido su significado hasta el punto de contener dentro de ellas mismas toda una serie de palabras que, como quedaban englobadas por un solo término comprensivo, ahora podían ser relegadas y olvidadas. Y allí hemos visto cómo se transformó una palabra que era per se mala a una palabra que es indiferente o que es buena. Y unas condiciones, unos funcionarios públicos que per se eran indiferentes o buenos, socialmente ahora son vistos como malos. Es el mismo equivalente, lo que es un juego político errado. Recuérdese que incluso aparece el Ministerio de la Verdad o el Ministerio del Amor, que no son más que dos términos contrarios. Es como decir norte-sur, este-oeste. Lo mismo, como vandalismo es malo, pero ahora es malo y bueno, y ser funcionario es ahora bueno y malo, entonces vandalismo ahora es una palabra que ha quedado totalmente cubierta de una condición de neutralidad. Así que obviamente, si digo es malo quemar algo que no es tuyo, en un hecho o una protesta social o política, me dirás tú lo que eres un apoyador del sistema, bla, 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 y todos los insultos que vendrán seguramente. Si has llegado hasta acá, muchísimas gracias.
Antes de despedirme, quiero agradecer muy particularmente a mis Patreon: Humberto On, Eva García Franco, Luis Santiago, JAJL, Paco, Marco, Raúl Betancur y Rocío Cori. Si me falta alguno, discúlpeme y me lo van colocando abajo, porque lo estoy diciendo según lo que me muestra Patreon. Igualmente, si quieres apoyar el canal, pues aquí abajo está el enlace de Patreon. Ya a esta altura, YouTube debe estarte recomendando por acá 2 videos, que por favor, si te gusta el canal, pues síguelo. Igualmente te invito a suscribirte a este canal, a compartir sus videos, a opinar sobre lo que estoy diciendo en este video o lo que he dicho en cualquier otro video. Y no hago más también que invitarte a mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, a los podcasts que publico en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Pronto tal vez lo haga en iVoox, todavía no me comprometo porque ando un poco complicado en tiempo, después no acabo de llegar a mi país de nuevo. Dicho esto, muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos pronto. Sapere aude y hasta luego.